En la Biblia está escrito: Dios formó al hombre, al varón y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Esto significa que creó como representante de Dios al hombre. Lo formó como un ser un poco menor que Dios y hizo que gobernara todas las cosas creadas por Dios. La inteligencia de Adán, que era semejanza de Dios, fue tan grande que al pasar al lado de Adán los animales, les dio a Adán sus nombres inmediatamente a los animales. Así, de esta manera, Dios formó como un ser maravilloso. Pero Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Se rebelaron contra Dios. Adán, que comió del árbol, abandonó el camino de vida que servía a Dios y escogió el de la muerte. En consecuencia, su espíritu murió y fue echado del Edén, y todas las vidas que nacieron como descendientes de Adán se llenaron de espinos y cardos. Después de Adán, cuando todos iban en camino de muerte, Jesús vino, fue crucificado y derramó su sangre. Derramando su sangre se hizo el camino de vida para nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo que solo Jesús es el camino de vida que va a Dios. Por eso hoy cualquiera que se acercara a Jesús puede saber que hay camino del cielo que es más grande que lo de la tierra. Y tomando las manos de Jesús puede caminar por vía del cielo. Pero recordándome de mi ministerio, cuando muchos que se enfrentaron a grandes dificultades en su vida, se encontraron con Jesús y entraron en el camino del cielo. Lo vi en muchos casos. Cuando el hombre iba en camino de la tierra, Dios, usando las dificultades y diversas enfermedades, hay veces que nos guía al camino del cielo. Si no hubiera sanado de mi tuberculosis, no era que seguiría el camino del cielo jamás, porque yo tenía sueño de ser médico, pero quedé enfermo por tuberculosis y la esperanza se hizo como un papel higiénico roto. Y cuando entró Jesús en mi vida, en ese momento necesitaba más la salvación de Jesús que cualquier cosa, otra cosa, que sea dinero, cargo, autoridad o fama. Pero por eso Jesús me dio esperanza en mi vida, dio su poder y me levantó de la enfermedad. Cuando me abrió el camino del cielo, antes no sabía del camino del cielo, tenía interés solamente en el de la tierra. Si no hubiera encontrado con Jesús en el camino de la tierra, nunca habría entrado en el del cielo. Pero el Señor me visitó y me salvó de la desesperanza. Mis ojos espirituales se abrieron y pudieron ver el camino celestial. Así que hoy, en esta hora, busque a Dios. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así dice la Biblia. Cualquiera que se arrepintiera y se volviera a Dios, le abrirá camino del cielo y camino de vida delante de él. Y cuando vivimos en este mundo creyendo en Jesús y siendo hijos suyos, Dios se hace camino para nosotros. Si seguimos la guía de Dios, obedeciendo a su palabra, aun donde no hay camino, Dios hace la senda. Los israelitas saliendo del Egipto en el desierto tenían grandes dificultades,
delante de ellos había el mar rojo y atrás de ellos estaba el ejército egipcio. Ni podía avanzar ni retroceder, pero de manera sorprendente Dios hizo el camino que no podía pensar un hombre, porque Él hizo un camino en medio del mar. Entonces ellos pudieron cruzar con seguridad el mar rojo y el ejército egipcio también les seguían, pero ellos murieron en medio del mar. Entonces, hermanos, aunque no se ve el camino, no queden decepcionados, aunque no haya el camino, un camino en la tierra, si nosotros poniendo nuestros ojos en Dios, ahí está el camino del cielo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si nosotros oramos mirando a Dios, donde hay no camino, Dios hace el camino. En mi niñez había un puente en mi pueblo. Si se acerca el verano, si llovía mucho, era difícil cruzar el puente y los dos hombres estaban cruzando el puente. El que así iba adelante, con seguridad cruzó nomás mirando el cielo, pero el segundo en el medio del puente estaba temblando. Sí. Entonces el primero que cruzó le gritó: no mires hacia abajo, solamente mires el cielo. Entonces él solamente mirando el cielo y pudo cruzar. Así es son mismos principios, se puede aplicar en la vida. Cuando tenemos dificultades, si miramos solamente la circunstancia, entonces quedaremos así solamente desesperados. Entonces, cuando más difícil sea nuestra circunstancia, nuestra situación, no debemos mirar el ambiente, el medio ambiente alrededor de nosotros, debemos mirar los cielos. Los cristianos coreanos tienen fama de orar en la madrugada. Cuando tenemos dificultades, no quedamos en casa, sino en la madrugada nosotros salimos a la iglesia, venimos y mirando el cielo, esperando en Dios, nosotros oramos. A través de la oración, nosotros tenemos la valentía, la fe. Los que no creen en Jesús siempre viven preocupados qué comer, qué vestir, qué beber. Siempre viven así siguiendo los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria del mundo. Y cuando tienen así problemas con sus así de maneras humanas, quieren resolver los problemas, pero lo que nosotros diferimos a los que no creen en Jesús, no somos los que pertenecen a la tierra, sino al cielo. Entonces, cuando tengamos problemas, debemos mirar el cielo. Mirando el cielo, debemos recibir la sabiduría, la inteligencia, el poder, el conocimiento del cielo. Con ese poder debemos resolver los problemas terrenales. Eso es la actitud que debe tener los que creen en Jesús. Entonces, cuando tengan problemas, lean la Biblia, oren en la madrugada, vayan a la oración de la vigilia, oren con ayuno y miren al cielo. Aunque es imposible para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Para el hombre no hay una manera para resolver, pero para Dios hay una manera para resolver. Si nosotros oramos mirando a Dios, Dios nos va a abrir el camino. El tercero, lo que debemos saber es que oramos, Dios hará milagros. Si vemos la Biblia, los israelitas entraron en el desierto sur, ellos caminaron por 3 días, no podían obtener agua, que tenían mucha sed.
y alguien gritó, aquí hay agua, pero esas aguas eran aguas amargas. Entonces ya no pudieron aguantar más. Para morir así, nosotros salimos siguiendo a Dios. Así todos murmuraron, todos así empezaron a llorar, pero Moisés, diferente, Moisés sabía que Dios tenía la respuesta a los problemas. Entonces él oró a Dios clamándole en Éxodo 15:25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Al orar, Dios le mostró el camino. Antes de orar, que él no sabía usar ese árbol que endulzaba las aguas, aunque existían. Pero al orar, Dios le dijo que echara ese árbol y podía resolver el problema. Hermanos, si lo tienen, Dios juntamente con ese problema también prepara la respuesta, la solución. El Espíritu Santo nos hace saber esa solución. Por eso debemos orar. Los que oran pueden descubrir la respuesta, la solución a los problemas a través del Espíritu Santo. Y el siguiente, los israelitas, aunque llegaron al desierto, ellos empezaron a murmurar contra Moisés porque no tenían carne. Ay, en Egipto nosotros comíamos carne y en el desierto no tenemos nada, tenemos hambre ni tenemos carne. Entonces Moisés volvió a orar a Dios y Dios le dijo que en la mañana al día siguiente tendrás maná como una nieve. Entonces que lo cocines y lo comas. Y voy a hacer que vengan codornices hasta que cubriera el cielo. Así Dios le dijo a Moisés que se alimentaran. Qué sorprendente así esa manera de Dios. A través de maná le dio pan, a través de codornices. Así se alimentó de la carne. Y Jesús también con 5 panes y 2 pececillos. También alimentaron a miles de personas. Nuestro Dios tiene habilidad, tiene poder. No es necesario que comer así en esta vida. Así que Jesús nos dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios Padre les permitió todo. Si el Hijo pide pan, da la piedra. Si pide pescado, si da una serpiente, ahí existe ese tipo de Padre. Dios siempre nos prepara, nos da cosas buenas. La razón por la que no conseguimos, porque no pedimos. No pedimos por fe. Dios, hermanos, que si usted ora, Dios le crea que Dios le va a responder. En su vida Dios sin falta hará milagros. Si viene este mes de junio, siempre me recuerdo de la guerra coreana. Nosotros estuvimos, sí, en dificultades muy grandes, pero Dios nos ayudó. La guerra de Corea estalló el día 25 de junio, un domingo fue. Entonces al día siguiente fue a la escuela y todo estaban así en alboroto, y porque así es, entonces Corea del Norte nos atacó.
Entonces las clases ya terminaron, ya no podíamos tener las clases y nuestra escuela se convirtió en un cuartel y se siguió esa guerra cruel por 3 años y Corea del Norte así se descendió hasta la mitad de nuestra tierra. Entonces estábamos así a punto de desaparecer Corea del Sur. En ese momento las iglesias coreanas ayunando, vigilando la noche, oraron fervientemente, siendo uno, todas las iglesias coreanas en la playa, en el gimnasio, en el campo, todos se reunieron y oraron para salvar al país y entonces nos ocurrieron milagros sorprendentes después de unos días, después de esa oración que tuvo éxito la operación de aterrizaje de Incheon. Así la oración cambia el destino de un país. Si ustedes también oran, Dios también nos hará milagros que no podemos imaginar. Entonces, hermanos, que así esperen que Dios va a hacer cosas, Dios va a obrar. Debemos tener expectativas, debemos creer para que Dios pueda hacernos milagros. Hace tiempo, como durante 40 días, yo viajaba por Europa para evangelizar, pero antes de salir de Corea, yo recibí una carta de una hermana sueca que ella tenía cáncer mamario y tuvo 13 operaciones, pero los médicos le sentenciaron la muerte, que ya no podía así sobrevivir más. Entonces, así por última vez, ella me envió una carta diciendo: Pastor Cho, antes de morir, yo quiero verle a usted. Entonces, yo con esa carta así extendida empecé a orar y de repente me produjo la fe. Entonces yo le dije a la hermana que venga al Karlsruhe de Alemania, así participando en esa conferencia usted será sanada. Entonces yo fui a presidir la conferencia y esta hermana sueca también vino. Yo al verla, ella estaba muy pálida. Ay, yo así quedé muy nervioso. Ay, ¿por qué le dije que viniese? Ay, se volverá así como cadáver. Así era, pero pensamientos humanos no más. Y desde el primer día de la conferencia se manifestaron el poder y la autoridad de Dios. Muchos fueron sanos y salvos. Pero esa hermana todavía se estaban sufriendo por ese cáncer. Entonces yo pensé que debería yo orar personalmente por ella. Entonces yo oré con el pastor por ella, que interpretaba que era muy grave, nos parecía de manera humana que no sería sanada, pero era el tercer día de la conferencia y el tamaño del cáncer que era tan grande, así se hizo muy pequeño y en el cuarto día se desapareció ese cáncer. Y en aquel entonces sí, yo hago conferencia en Alemania, que siempre ponía a un pastor, a un médico célebre en el púlpito para así discernir si es verdad o no. Entonces, él detrás de la cortina, él así contempló, le vio y ella contemplándose, así temblándose dentro del micrófono. Esta hermana sí tenía ciertamente cáncer mamario, pero hoy se desapareció de verdad. Eso es solamente por el poder de Dios. Entonces acercó a mí. Y yo tengo también enfermedad, pastor. Pon tus manos sobre mí también.
Hermanos, esta hermana sueca, la razón por la que ella fue sanada, porque ella tuvo expectativa de que Dios hace milagros. Ella tuvo expectativa de Dios, por eso ella vino desde Suecia hasta Alemania en avión. Entonces, hermanos, los que tienen expectativa, los que creen de la obra de Dios, pueden experimentar de los milagros de Dios. Los que no tienen expectativa, no puede experimentar de milagros. Si vemos la Biblia, y Samaria, la ciudad de Samaria estaba sitiada por el ejército de Aram, y lo que estaba dentro del castillo estaban muriendo todos. Entonces Eliseo dijo la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Es una palabra sorprendente de esperanza, porque no había nada en el castillo y estaban muriendo por hambre, pero dice que mañana se va a sobreabundar la comida. Entonces, el ministro que oía esa palabra dijo: aunque Jehová hiciera las ventanas en el cielo, ¿cómo sería posible? Él no hubo ninguna expectativa de la palabra aún escuchándolo. Entonces Eliseo le dijo: tú verás esto, pero no comerás de él. Entonces él murió pisados por el pueblo, ni habiendo podido comer del alimento. Hermanos, lo que no creen en Dios, lo que no tienen ninguna expectativa de Dios, no pueden experimentar los milagros de Dios. Ustedes siempre crean, tengan expectativa y oren fervientemente que Dios va a hacer milagros. Entonces Dios hará milagros y ustedes podrán experimentar de esos milagros. Cualquier situación en que esté usted, que crean y tengan expectativa de que Dios hará milagros. Entonces nos va a abrir el camino de vida, el camino del cielo delante de ustedes. Aleluya. Vamos a cantar todos juntos. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. La razón por la que Nicodemo no entendió nada de la enseñanza de Jesús, porque el espíritu de Dios no estaba en él. Nicodemo solo vivió en la tercera dimensión. No tenía el espíritu de la cuarta dimensión. Entonces no entendía la palabra de la dimensión superior que él. Si nosotros tampoco no podremos entender la palabra, las cosas del reino de los cielos, si no tenemos el espíritu de la cuarta dimensión, como si no aprendiéramos un idioma extranjero, no lo podemos entender. Así lo es, como así. Si no recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no podemos entender lo espiritual, las cosas de Jesús. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Dios es el que prepara para nosotros.
creó a Adán y preparó su cónyuge. En Génesis 2:21 al 22, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios es el que preparó a Eva para Adán, y también preparó la morada donde pueden vivir ellos dos. Preparó el huerto Edén. Génesis 2:8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Durante los 40 años de vagabundeo en el desierto hasta entrar en la tierra de Canaán, desde la tierra de Gosén de Egipto, Dios preparó todas las necesidades del pueblo israelí, que era aproximadamente 3 millones de hombres. Dios se condució durante 40 años en el desierto sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado haya envejecido sobre vuestro pie. En Deuteronomio 29:5 está escrito: Dios es espíritu. Que el pueblo israelí, que era carne, no podía ver, ni escuchar, ni pensar de manera directa ni indirecta. En Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si no renace el hombre, si su espíritu está muerto en su interior, pero Dios es espíritu, aunque Dios le diga como su interior, en su interior su espíritu está muerto, no le puede reaccionar a Dios. Solo entiende la cosa de la carne. Si le dice cosas espirituales, no lo entiende. Por eso los que creemos en Jesucristo debemos ser renacidos. Y si el Espíritu de Dios está Jesús, el Espíritu de Jesús si mora en nosotros, si entra en nosotros, podemos decir amén a la palabra. Pero si está muerto el espíritu en su interior, aunque por muchas veces que le diga, Dios, este espíritu muerto no le puede escuchar ni lo puede entender. Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña. El siervo de Dios prepara la palabra escuchando la voz del Espíritu Santo, y la congregación lo escucha, entonces se hacen unánimes y todos pueden ser bendecidos por la palabra. Teniendo solo pensamientos carnales, no se pueden conectar, no se pueden comunicar. Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. El siervo del Señor, cuando la prepara la palabra, la predicación, el sermón, delante de Dios, arrodilla
y ora. Entonces el Espíritu Santo le enseña la palabra de la verdad. Y orando mucho, y este siervo, y cuando lo predica, si la congregación también, si han orado mucho y están llenos del Espíritu Santo, esa palabra predicada, a esa palabra predicada puede decir, amén, sí lo es verdad. Pero la congregación no han orado, solo está así, todo concentrado en las cosas del mundo, si está dormido su espíritu, y escuchando la predicación del siervo, como si así escuchara un idioma extranjero, no lo puede entender, ni puede decir amén. ¿A qué voy a decir amén? Ni puede así, ni le sale de su boca aleluya, sino así durmiendo. Dice que delante de ese rey Kim, alguien así durmió, entonces él así fue matado por un cañón. ¿Cómo puede matar a una persona por un cañón? En nuestra iglesia, si duerme a alguien, le decimos que salga por favor, pero no le así lanzamos un cañón. El Espíritu Santo, si ha venido, nos hace entender la verdad de la palabra de Dios. Es misterioso. Las cosas del reino de los cielos, las obras de Dios y de Jesús, no lo puede entender un hombre, pero lo podemos porque por el Espíritu Santo, y se hace la bendición también, es sorprendente y misterioso. Dios dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso significa que Dios es el soberano de toda la historia, incluyendo todas nuestras vidas. Nosotros desde el vientre de la madre nacimos y vivimos a lo largo del tiempo y morimos. Desde este principio hasta el último de nuestra vida lo conoce Dios. Pero el Señor no solamente desde el vientre, dice que desde los siglos, hace siglos, les conoció a ustedes. Nuestro pasado, presente y futuro están todos en la mano de Dios. Si entregamos a Dios todo nuestro, Dios nos alimenta, nos viste y prepara todas las cosas que necesitamos. Viendo mis experiencias de mucho tiempo, habiendo vivido creyendo en Jesús, entiendo que no fue solo una vez la preparación de Dios, sino varias veces para poder superar las dificultades. Si yo oro a Dios, no me da la respuesta fácilmente, sino así en el último momento me responde. ¿Ustedes piensan que Dios le va a responder fácilmente? Es equivocado. Ya estoy así. Estoy en el callejón sin salida. Ya es el fin. Y en ese momento Dios nos responde. Entonces se consolida nuestra fe y tenemos la respuesta.
Si Dios lo recibe así tan fácilmente, nosotros seremos perezosos y no oraremos y nuestra fe no crecerá. Por cualquier dificultad, Dios siempre prepara el camino, la salida para huir. Entre los que creemos en Jesús, hasta el fin tenemos que confiar en Dios, muera que muera, viva que viva, con esa determinación, avanza, entonces Dios lo va a sostener. La mayoría, si se acerca la angustia, lo abandona. Dios para nosotros, dice que Dios ha preparado todos para nosotros. Juan 3, del 3 al 4, le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús decía que el hombre pertenecía, que era de la carne. Como el hombre pertenece a la carne, Jesús, siendo encarnado, vino al mundo como el Salvador. Por mucho que nos dijera Jesús, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no lo entendíamos. No lo entendemos. El Espíritu de Dios a ustedes les quiere hablar, pero si no estoy lleno del Espíritu Santo, no se puede comunicar, no se pueden comunicar. El que nace de la carne, carne es; el que nace del Espíritu, Espíritu es. Todos nosotros éramos muertos, nuestros espíritus, por mucho que Dios nos hablara, no lo podía entender, no lo podíamos entender. Debíamos que ser renacidos para tener comunión con Dios. Esto es renacer, regeneración. Debemos renacer, ser renacidos por del agua y del Espíritu. Renacer del Espíritu es lavarse. En este corazón lavado nos da el aliento, entonces podemos ser hombres espirituales quienes pueden tener comunión con Dios. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Espíritu, aunque Jesús estaba en la carne, pero en la cual estaba el Espíritu, murió en la cruz, tomando la carne del hombre en lugar nuestro, y nos redimió, por lo que cualquiera que creyera en Jesús como su Salvador puede ser salvo y nace de nuevo como hombre espiritual que tiene la espiritualidad de la cuarta dimensión. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros, después de haber arrepentido y recibimos al Señor como nuestro Salvador, nuestro mundo espiritual se revive, se vivifica. Queremos leer la Biblia y nos sale la oración y tenemos comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Para nosotros que ya hemos sido hombres de Dios, nos preparó todo Él.
1 Corintios 2 del 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Cuando yo presidía una conferencia en Estados Unidos, Nueva York, debajo del edificio de Empire State, tenía que presidir una reunión, entonces tomé el metro y salí del hotel. Yo estaba ahí sentado en el metro. Yo dejé la maleta abierta y quería leer. Pero era cosa ridícula porque el metro así pasaba muy rápidamente. Yo estaba meditando en la palabra la que voy a predicar, pero el metro se paró y así todo el mundo se transfería. Entonces yo también les iba a seguir. Entonces todos se cayeron, todas las hojas, y el metro empezó a partir. Entonces, después de haber recogido todas las hojas, y todas mis cosas también que estaban en la maleta, todo el mundo estaban pisando las cosas que estaban en la maleta, y yo no sabía, yo no podía ubicarme dónde estaba yo, y tenía que predicar en la noche. Entonces solo esta vez lo que podía hacer, el único que podía hacer es pedir a Dios, que siempre prepara. Señor, sálvame, yo no sé nada, ¿dónde estoy? Y una persona así me toca. ¿De dónde has venido usted? ¿De dónde es usted? Soy de Corea. ¿Usted no conoce bien esta zona? Yo le ayudo. Voy a la iglesia que está en la calle número 33. Que él era así de color y parecía muy así temeroso. Y yo así oían que habían muchos ladrones en Estados Unidos, y él así me decía, yo le ayudó, y yo estaba así temblando, no diciendo nada. Yo en la guerra de Corea, yo fui a Corea y tuve experiencia de haber luchado ahí por su país. Entonces, viendo a un coreano, siempre así tengo esa intención de ayudar. Entonces él me enseñó, y entonces se transfiere aquí. Así, después de haberme transferido 3 veces, aquí, se baje. Y luego me dio a Dios. Entonces Espíritu Santo en mi interior dice, es buen hombre. Le dije, gracias. Yo entré corriendo a la iglesia. Es que acaba de empezar la conferencia, el culto. Entonces se lo conté al pastor y me dijo,
Es muy difícil encontrarse con ese tipo de persona. Normalmente si es capturado por ese tipo de persona, así le quita de todo. El Espíritu Santo le ayudó. Es que Dios es el que prepara. Cuando tenemos dificultades y oramos a Dios en nuestro corazón, a través de nuestros pensamientos, el Espíritu Santo trabaja, obra a través de nuestros pensamientos, sueños, fe. Así conversa con nosotros. Cuando ustedes tengan dificultades y oren a través de sus pensamientos, Dios les hablará. Lo pueden experimentar, lo pueden sentir, lo podrán sentir. A través de nuestros pensamientos nosotros tenemos comunión, conversación con Dios. El primero por el que Dios habla es el pensamiento. Son los pensamientos. Si entra Dios, sus pensamientos serán cambiados a través de los cuales ustedes pueden conversar con Dios. Y luego después de visiones, de sueños, y luego de fe, por la fe. Sí, yo puedo, sí, voy a intentar. Si yo intento, puede hacer. Así, de esta manera, Dios le comunica. Si usted tiene al Espíritu Santo, vive en el mundo de la cuarta dimensión. Dios así preparó todo para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si bien el Espíritu Santo a través de nuestro carácter invisible, Dios nos lo habla. Pensamientos, sueños, fe y confesión de nuestra boca, nuestros labios no son invisibles, no se ven, a través de los cuales Dios nos habla. Antes de nacer un bebé, los padres siempre preparan lo que necesita un bebé. Compra las ropas, la cama. Aquí así los padres jóvenes si se registran en un centro para criar bien a su bebé. Todo eso lo hace para estar bien preparados para su hijo. Así como de esta manera Dios, antes de formar a Adán, preparó todas las cosas. Entonces nosotros tenemos a buen padre. Dios en el que nosotros creemos es bueno. Había una viuda y así como ella sola mantenía la familia y sus hijos así estaban llorando porque tenían hambre. Entonces ella vio el bolso de harina, pero no estaba casi nada. Entonces ella estaba rasgando el suelo y estaba llorando. Entonces su niño se acercó y le dice: mamá, ¿por qué llora? No llores. Mamá, no llores. Sí, mamá, sí estás así. Dios estará escuchando que lo que tú estás rascando el suelo también. Sí, Dios te va a responder a través de un niño. Dios le habló a la madre. Entonces ella se animó mucho y así
y ella siguió a vivirse, así fortaleció. Yo he leído, así he escuchado ese testimonio. Éxodo 6:5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios así escuchó el gemido del pueblo israelí y les salvó de Egipto. Hoy en día también escucha nuestro gemido y hará cosas sorprendentes en nuestra vida. Jesús nos preparó la sangre preciosa que lava nuestros pecados y nuestros delitos. Es el jabón del reino de los cielos, porque limpia nuestros pecados y nuestros delitos. Si lo limpiamos con ese jabón, Dios nunca se va a acordar de nuestros pecados. En Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos la sangre preciosa que limpia el amor del pecado. Y también tenemos los delitos, las transgresiones. Así la sangre preciosa limpia de los delitos. El pecado así heredado de parte de Adán, ya antes de haber pecado, y ese pecado no lo podemos resolver, tratar, pero y ese pecado puede ser lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Nos da el perdón y el Espíritu Santo. En Salmos 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y también Dios, el Señor, preparó la gracia de sanidad. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Dios odia así cabalmente a las enfermedades y quiere que sus hijos así vivan sin enfermedades. Porque cada vez que Jesús evangelizaba, predicaba, siempre en tercio de su obra se dedicó a sanar a los enfermos. Si uno enfermo pedía a Jesús, nunca lo negó, siempre lo sanó a todos. Perdón del pecado, la sanidad de la enfermedad es lo que Jesús siempre quiere hacernos. ¿Por qué no hay mucha sanidad entonces? Porque nosotros dudamos. El pueblo, aunque sí puede entender, puede creer, pero duda continuamente, entonces la obra no se hace. A los que creen seguirán esas señales. Si fuera tu fe como el tamaño de mostaza, si quítate el mar y échate al mar, quítate este monte y échate en el mar, así se hace. Nosotros no debemos dudar por nuestro pensamiento propio.
decidimos eso es posible o no, así. No llevamos esa vida de fe, entonces lo que quiere el Señor no lo podemos tener ni lo podemos hacer. Cuando Lázaro murió, sus hermanas Marta y María, aunque Jesús estaba al lado suyo, ellas no creyeron, no pudieron creer. Vamos a la tumba, al sepulcro. Ay, Jesús, es que ya hiede. Tu hermano ya va a vivir. Sí, en el día de la resurrección vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿No creéis? ¿No creéis? Es que si no se revive, él va a ser así insultado, blasfemado. Entonces no querían ir. Marta, María, ¿no te dije que si tú crees verás el milagro de Dios? Así con lágrimas, así con lamentaciones, estaba Jesús. Entonces, cuando al mover la piedra y al decir Jesús, sal Lázaro, entonces ya así hería. Pero el Señor hizo milagro y le dio vida a Lázaro. Así, de esta manera, no quería la muerte por la enfermedad. Hoy en día también Dios, el Señor, nos quiere sanar. Nosotros debemos tener esa fe así fuerte, valiente. Y también quiere que nosotros vivamos recibiendo la bendición de Abraham. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, no le maldijo Dios, sino le maldijo a la tierra. Producirá la tierra carne, espinas y cardos. Tú tendrás que trabajar con sudor para comer. Aunque la tierra fue maldecida, pero Adán el hombre no puede ser maldecido. Entonces, donde quiera que vaya este hombre de Dios, la tierra puede ser bendecida, el negocio puede ser bendecida, la bendición sigue al hombre. Entonces, los bienaventurados viven en un lugar y en una tierra en la cual se desaparecen espinos y cardos, sino serán bienaventurados, bendecidos. Después de haber creído en Jesús, así llegamos a tener la bendición. Nosotros somos bendecidos, tenemos la bendición de Abraham. Entonces los que han creído en Jesús, si entra en la casa, sí, la casa es bendecida, el negocio, el vaso, porque son bienaventurados, son bendecidos. Entonces ustedes vuelvan a casa, digan que venga la bendición, que el negocio sea prosperado. Así debemos bendecirnos y esa bendición se manifestará. Nuestro país en corto tiempo así ha llegado a vivir bien. ¿Por qué? La razón es que por la producción de 10 billones de cristianos, porque todos los lugares que ellos pisaron, todos se convirtieron en un lugar bendecido. Síganme, yo soy el que tiene la bendición de Abraham, yo soy el que ha recibido la bendición de Abraham. Entonces ustedes así siempre
digan, yo soy el bendecido, en mi negocio también vendrá la bendición, en mi casa también, mi casa será bendecida, mi negocio será bendecido, así. En Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay muchos que no saben que ellos son bendecidos. Debemos saber que nos espera el reino de los cielos preparado por Dios. En Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aunque no queremos morir, pero si se acerca la muerte, no es necesario preocuparnos, porque la morada está preparada. Efesios 1:17-19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, aunque si ya está preparada esa gracia tan grande, si no lo podemos, si no lo estamos pudiendo disfrutar, debemos confesar con nuestros labios, entonces se manifestará esa bendición para disfrutar de ella. Nosotros hoy conmemoramos la muerte de Jesús, celebramos la Santa Cena, la sangre y la carne de Jesús cambia este mundo maldecido. Podemos ser prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y esa bendición triple lo podemos tener a través de esa Santa Cena. La sangre preciosa de Jesucristo lava, limpia, nos limpia, nos quita de la maldición, nos quita la maldición. Y ustedes pueden ser sanos. Y esa Santa Cena eso va a ser la copa de sanidad. Sus corazones, sus cuerpos pueden ser sanados y viene la bendición.